5:40 hora costa este. Se intensifica la crisis de inmigrantes en Estados Unidos y las autoridades toman previsiones para atender a los ciudadanos que llegan en autobuses hasta la capital, provenientes, lo hemos dicho muchas veces, de los estados de Texas y Arizona. Hace unos días, la alcaldesa de Washington, D.C., declaró una emergencia de salud pública por esta situación. María Molina habló con un venezolano que realizó la travesía para llegar a los Estados Unidos en busca de lo que se llama el sueño americano. Y llegó hasta la casa de la vicepresidenta Kamala Harris en un autobús enviado por el gobernador Greg Abbott. María, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La ciudad de Washington se está enfrentando a una verdadera emergencia ante la llegada masiva de migrantes que llegan en autobuses desde Texas y Arizona casi que a diario. La semana pasada 2 veces llegaron a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. Hablamos con Frank Chirinos, un venezolano que precisamente fue enviado en uno de estos autobuses por el gobernador de Texas, por Greg Abbott. Él es Frank Chirinos, venezolano. Durante 13 años mantuvo una carrera profesional en su país. Lo dejó todo hace menos de 2 meses por venir a Estados Unidos. Dice que ganaba en Venezuela un salario equivalente a $80 mensuales, que no le alcanzaba para mantener a toda su familia. Durante 26 días recorrió varios países hasta llegar a la frontera entre Estados Unidos y México. Uno de sus momentos más difíciles fue cuando tuvo que atravesar la selva del Darién. Mi mamá está en Venezuela, unas condiciones caótica, es difícil la comida allá, a veces comen un día, a veces no comen por la tarde, si comen bien en el mediodía, por la tarde no, entonces eso fue lo que a mí también me llevó a salir de Venezuela, la desesperación. Cuéntenos qué vio en el Darién. Bueno, en el Darién, como te comento, son selvas, uno ve animales, o sea, tigre, que si culebra, que si mono, cosas así. Hubo una llegada que fue bajando bandera, vimos como un parque ahí, como una choza, como un campamento, ya casi llegando un cadáver, pero ya tenía tiempo, sacamos así y no tenía casi carne, solamente carne en su parte trasera, parte íntima así, y tenía las botas plásticas puestas y estaba tirado así como una orilla de un árbol y eso fue lo que vimos. Y una bebé que se le murió a un muchacho, que, o sea, eso nos partió el alma a todos, de 2 meses. Hace 12 días llegó a Washington en un autobús enviado desde Texas por el gobernador Greg Abbott, quien se encargó de que su primera parada en la capital de Estados Unidos fuera la casa de la vicepresidenta Kamala Harris. Él, como el resto de los migrantes, no sabía a dónde llegaría. Bueno, sin plata, ¿para dónde cojo? Yo dije, voy para Washington, o sea, yo dije, voy para la capital. ¿Ustedes no sabían que venían para la casa de la vicepresidenta? No sabíamos, porque nos dijeron desde Nueva York va para Washington. Allá van a estar unos refugios, allá van a ser bien atendidos y la sorpresa fue que llegamos ahí, ¿y esto es qué? O sea, en la acera, en la carretera y ahí duramos 4 horas, volvieron a llegar los militares, como dice uno, de buen corazón, nos dieron ropa, nos dieron comida. Bienvenido a Estados Unidos, nos atendieron, como dice uno, bien, nos vimos bien atendidos por otros militares, no por lo que nos trajeron. Cuando salió de Venezuela no tenía claro cómo sería el proceso para pedir asilo. A su llegada a Estados Unidos se enteró que puede tardar años y mientras tanto no puede ver a su familia en Venezuela. Tampoco contará con la posibilidad de trabajar legalmente. Aunque cuenta con el apoyo de organizaciones humanitarias, tuvo que entrar a la economía ilegal y al rebusque. El sueño americano vive en Latinoamérica. Mucha gente ve por televisión, por internet, lo mejor de Estados Unidos. Y sí, Estados Unidos tiene prestaciones que a veces muchos de nuestros países no lo tienen. Pero hay que recordar que ellos vienen en condición vulnerable y pobre. Y son 2 poblaciones que Estados Unidos tiene una mala historia de no tratar muy bien. No tratamos bien a nuestras comunidades pobres aquí. ¿Cómo se puede esperar que una comunidad nueva, extranjera, se le va a tratar mejor? Frank, a sus 37 años, vive ahora en la ciudad de Washington sin saber que su caso es parte de una batalla política entre republicanos y demócratas. El presidente Biden ha dicho públicamente que es irracional deportar a los venezolanos. Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro y entiende que son personas huyendo de una crisis sin precedentes. Republicanos como el gobernador Greg Abbott protestan por los más de 2 millones de migrantes que han atravesado de forma irregular la frontera en lo que va del año fiscal y siguen enviando buses
hasta Washington y otras ciudades demócratas que hoy se declaran en emergencia, pues no están preparadas para la llegada de miles de solicitantes de asilo. Ante esta emergencia, el Consejo de la Ciudad de Washington votó a favor de la creación de una oficina para atender servicios de migrantes. El distrito destinará $10 millones en este sentido. Es toda la información desde Washington. Regreso con usted al estudio. Que tengan un buen resto de tarde. Gracias, María. Gracias por la información. Es la historia de un venezolano más. Y usted dirá, bueno, pero es que se ocupan de los venezolanos, pero es que entre el 80 y el 90%, y ya vamos a hablar de las cifras, de los migrantes que están llegando a Estados Unidos son venezolanos. Así se moleste Diosdado Cabello por lo que va y dice el presidente Boric en el seno de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. También se refirió a la migración el presidente Lasso, por ejemplo, y también lo hizo Lasso de Ecuador, el presidente Marito Agdó de Paraguay y Bolsonaro de Brasil, porque está presente en todos lados. Y hoy se ha revertido el porcentaje, y el más grande de migrantes que está llegando a Estados Unidos, pues ya no es mexicano ni centroamericano, es venezolano. Quiero saludar en la capital de los Estados Unidos a Marisela Castillo, directora de la ONG Humanitarian Action, organización dedicada a brindar ayuda a migrantes que llegan allí hasta la capital, a Washington. Marisela, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, Idania, muchísimas gracias. Marisela, la alcaldesa de la capital ha declarado la emergencia hace unos días atrás por la presencia de migrantes. Me imagino que la situación se ha complicado. Comencemos por actualizar la cifra, porque autobús tras autobús ya tienen que ser varios miles los que están allí. Así es, Idania. Justamente la semana pasada, Mayor Bowser, la alcaldesa del Distrito de Columbia, dio una rueda de prensa con varios anuncios. Uno de ellos fue que actualizó la cifra y ya estamos hablando de 9.400 migrantes y refugiados que han sido enviados desde Texas y desde Arizona. Se calcula que de esos 9.400 migrantes, el 80% son venezolanos. ¿El resto de las nacionalidades cómo se reparte? Sí, estamos hablando de que el 80% aproximadamente de este monto son venezolanos, pero luego estamos viendo que estamos recibiendo cubanos, personas de Nicaragua, de Colombia. Sin embargo, también hemos recibido de países como, por ejemplo, Bangladesh, Siria, Rusia, también hemos recibido, y países también africanos. Este 80% de venezolanos se está haciendo evidente, es decir, cada vez podemos notar cómo aumentan los grupos de venezolanos que llegan a Nueva York o que mandan a Massachusetts o que llegan allí a Washington. La mayor cantidad de personas, evidentemente, pues tienen esta nacionalidad. Claro, nosotros somos parte del grupo de ONGs que está en terreno todas las semanas recibiendo a los autobuses. Y sí, como dices, la situación incrementa entre cada vez que van pasando los días, pues nos va preocupando mucho porque este número va aumentando con todo lo que eso significa. La mayoría de los venezolanos que están llegando tienen un perfil muy claro, son hombres, una edad promedio de 30 años, con estudios culminados en su mayoría hasta 5º año de bachillerato, y otra parte tiene hasta 6º grado de primaria. Marisela, ¿la ciudad tiene refugios? ¿Están siendo suficientes? ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo se están organizando? Ok, bueno, se calcula que de todos, o sea, del universo total de los migrantes que están llegando acá a la ciudad de Washington, D.C., un 40-45% decide irse a Nueva York. Entonces, bueno, eso quiere decir que va quedando como un remanente en la ciudad de Washington, otros se van a otros estados, y lo que está pasando es que los recursos
que hasta ahora están habilitados, están siendo destinados para mujeres embarazadas o familias con niños. Entonces, esto quiere decir que los hombres solteros, digo solteros porque vienen solos, son los que están ahorita más vulnerables y son los que pueden quedar o en condición de calle o se van a los refugios que la propia ciudad ofrece. Bien sea, estamos hablando, cuando digo la ciudad, incluyo Washington, Maryland y Virginia. ¿Por qué se van a Nueva York? Es decir, ¿por qué están prefiriendo irse a la Gran Manzana en ese porcentaje que mencionas, 40-45%? Esa es una buena pregunta. Yo creería que... ¿Sí? Creo que se corrió la voz. Creo que tienen una información o unas expectativas en sus cabezas de que allá van a poder conseguir trabajo, de que allá hay refugios y los están esperando para poderlos atender. Entonces, ahí, digamos, nosotros respetamos al final la decisión de nosotros, y todas las organizaciones que están trabajando respetan al final la decisión del migrante que quiera venir, y si la voluntad de ellos es irse a Nueva York, pues así se respeta y así se hace. Sin embargo, cuando hablamos con ellos, la mayoría de ellos nos dicen de que allá se les es más fácil conseguir trabajo, o que allá va a haber un refugio, o porque desde la frontera los funcionarios de ICE, eso también es importante decirlo, les pusieron como ciudad de destino Nueva York. Ok. Marisela, una cosa importante, tú que has tenido la oportunidad de tener contacto con los migrantes que están llegando, que has podido conversar con ellos, ¿están informados o no? Cuando se montan en los autobuses o los montan en los autobuses, ¿saben a dónde van, en qué condiciones? ¿Se les da la información necesaria? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo te diría que sí, no. O sea, es decir, hay migrantes que sí tienen como un plan un poco más armado, que sí se preocuparon por buscar más información y están como un poquito mejor parados. Pero te diría que el grueso de ellos no tienen primero a nadie que los espere aquí, es decir, no tienen algún lugar donde ellos quieran llegar porque ahí va a haber una familia, un tío, un abuelo, una mamá. Por lo tanto, realmente, Dania, nos han dicho, yo estoy o yo me quedo donde haya trabajo y donde yo pueda, se me hagan un poco más fácil las cosas. Entonces, bueno, sí creo que es como un cóctel muy explosivo en muchos sentidos, de que los coloca a ellos en una situación peor, de vulnerabilidad, más débiles, porque es la mezcla de la desinformación con que hemos detectado que desde Texas y desde Arizona le están dando información que no es correcta, que no es certera, y que lamentablemente los venezolanos quedaron en medio de la batalla política y la disputa política en los Estados Unidos. Entonces, al final es un cóctel que tiene muchos ingredientes, que vulnera y que lastima aún más a una población que ya es vulnerable y que ya ha sido lastimado previamente antes de llegar a los Estados Unidos. Claro, claro. Lo cierto es que están allí y que hay una crisis latente. Entiendo que la alcaldesa declara la emergencia pública para tener fondos. Las ONG, que son varias, usted es una de ellas, ¿cómo obtienen los fondos? Me imagino que también están trabajando para eso. Sí, bueno, justamente, algo muy importante, parte de la rueda de prensa que dio la alcaldesa Bowser la semana pasada fue, no solamente dio la cifra, la actualizó, sino también anunció la creación de una oficina para atender a los migrantes en la ciudad de Washington, D.C. Y eso la verdad es que lo vemos con muy buenos ojos, nos alegra, porque bueno, primero es el reconocimiento de la crisis, es el reconocimiento de que algo está ocurriendo y que se necesita un departamento, una oficina específicamente para atender esta situación, sobre todo lo que nosotros como organización humanitaria siempre promovemos y cuidamos, que se respete la dignidad y los derechos humanos de todos los migrantes, sin importar nacionalidad, que están siendo enviados a la ciudad de Washington, D.C. Y contestando tu pregunta, ahorita nosotros desde Humanitarian Action estamos súper enfocados, no solamente en la primera respuesta, que es esa respuesta inmediata de las primeras 3-4 horas, sino, Idania, ¿qué pasa con ellos después? ¿Qué pasa una vez ellos estén en los refugios? ¿Qué pasa una vez ellos ya lleguen a sus ciudades de destino?
Y ahí es donde viene, digamos, el problema a mediano y largo plazo para el país y para ellos mismos. Claro. Entonces, nosotros ahorita estamos trabajando en un proyecto que nos tiene súper ilusionados y súper contentos. Nosotros emprendimos un programa de becas de inglés dirigido a migrantes y refugiados en los Estados Unidos y también, por cierto, en Trinidad y Tobago, en donde lo que queremos es becarlos a ellos por un año para que puedan aprender inglés. ¿Y por qué el inglés, Idania? Porque Estados Unidos es un país de habla inglesa y porque dándoles a los venezolanos, a los migrantes y refugiados venezolanos el conocimiento del idioma, vamos a poder reducir la vulnerabilidad de ellos, vamos a poder disminuir las barreras naturales del idioma, les va a ayudar a que puedan conseguir trabajo y que al final, Idania, puedan desenvolverse, puedan integrarse y puedan hacer su vida de la manera más normal posible. Entonces lanzamos como buena ONG, estamos buscando maneras creativas e innovadoras para poder sustentar pues todos nuestros programas. Acabamos de lanzar un recetario venezolano que invito a todos a comprarlo y adquirirlo, está bellísimo, se llama Sabia Venezuela. Déjame interrumpirte y hablar de ese recetario. Te iba a preguntar, entiendo que es de comida venezolana, que está disponible a través de Amazon, que tiene el compendio, lo estamos mostrando ahora en pantalla, que tiene el compendio de platos particulares de chefs venezolanos que han triunfado en otras latitudes. Y que bueno, si usted es solidario, esta es una manera de colaborar con la migración venezolana. Así es, esa es la invitación. Mira, además que reunimos a 34 chefs venezolanos e internacionales. Uno de ellos, por ejemplo, es Ricardo Chanelton, orgullo venezolano que se acaba de ganar una estrella Michelin gracias a su restaurante Mono en Hong Kong. Él nos regaló la receta preferida, que es la reina pepiada. Tenemos también, digamos, a Cindy Lazo, ganadora de MasterChef Latino. Tenemos 34 nombres. Víctor Moreno, que fue, bueno, doblemente generoso porque nos regaló 2 recetas, sus bollos pelones y el chocolate puyao, que es el postre insigne de su restaurante Moreno en Caracas. Entonces, creo que además es un recetario que no solamente busca apoyar a los migrantes y refugiados venezolanos a aprender inglés, sino también es una publicación y un recetario que reúne de verdad lo mejor de la gastronomía venezolana y una gastronomía, Idania, que me da mucha alegría podértelo compartir, porque no solamente es la gastronomía típica nuestra que nos recuerda a Venezuela, a nuestra niñez, sino también creo que es el reflejo de una gastronomía que se nutrió del mundo, que se enriqueció con otras nacionalidades, países, cultura, producto también de que nuestros chefs están conquistando espacios en otras ciudades del mundo, y creo que es una combinación perfecta que nos hace sentir, bueno, muy orgullosos de ser venezolanos y tener a estos 34 chefs reunidos en un mismo lugar a favor de los migrantes y refugiados, de verdad que es algo que nos tiene muy, 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 muy orgullosos. Estoy segura que es único, Marisela, y además esos chefs son venezolanos que han trabajado muy duro y que han triunfado, como decía, en otras latitudes. Muchísimas gracias, Marisela, por estar con nosotros la tarde de hoy. Gracias, Idania, a ti, y bueno, y a comprar Sabe a Venezuela, disponible en Amazon.